Hola a todos, quiero empezar por contarles una historia. Hace un par de años me estaba graduando de la universidad y como muchos de los jóvenes que hemos vivido a través de privilegios, pues empecé a pensar qué propósito tiene mi vida. Voy a graduarme de la universidad y ahora qué voy a hacer. En ese momento se me ocurrió que quería hacer algo por alguien más. Voy a transformarle la vida a otro ser humano. Pero la pregunta del millón era ¿cómo? ¿O qué? ¿Qué carajos voy a hacer? ¿A quién le voy a transformar la vida? Me estoy graduando de la universidad, no tengo un peso en el bolsillo, todavía no tengo trabajo. ¿Qué carajos le voy a transformar la vida o cómo le va a transformar la vida a otro ser humano? Pero además no solo a alguien dándole un dinero, sino, pucha, de verdad, ¿cómo le transformo la vida a un ser humano? Y en ese momento empecé a pensar que era Superman y decía, pucha, es el momento entonces de transformar la cultura ciudadana en Bogotá. Es el momento de que transformemos la forma como estamos entendiendo nuestro relacionamiento como sociedad y vamos a literalmente hacer que la gente en Colombia, en Bogotá específicamente, sea más civilizada. Vamos a hacer que la gente respete los semáforos, vamos a hacer que la gente respete a los transeúntes, que respete la cebra, que las bicicletas anden por donde deben andar, que los motociclistas sean respetuosos de las señales de tránsito, etcétera, etcétera. Tenía un montón de ideas para cambiar nuestra sociedad. Y un día validando la historia con mis amigos, me preguntaron, listo Diego, ¿y por qué la gente incumple las normas en Bogotá? En 5 segundos se me desarmó completamente el argumento. Se me acabó la idea de querer salvar la cultura ciudadana en Bogotá, porque en ese momento no tenía ni idea por qué la gente estaba incumpliendo las normas, porque la gente se cruza los semáforos en rojo, no respetan los transeúntes, la cebra, etcétera, etcétera. No supe responder nada. Y ahí entendí que realmente no comprendía cuál era el problema de lo que estaba pasando. No tenía ni idea de qué era lo que efectivamente estaba haciendo que la gente incumpliera las normas de cultura ciudadana de Bogotá. Por eso fracasó mi primera idea de emprendimiento social. Luego tuve un segundo intento de emprendimiento que ya hacía parte, digamos, de lo que hago hoy en día, y es que dije, bueno, si por ahí no va la cosa, entonces me voy a meter en temas de educación. ¿Pero por qué en temas de educación? Porque bueno, siempre había estado vinculado a distintos proyectos, había sido profesor, etcétera, un montón de cosas. Y ahí la vuelta es que oí la entrevista del presidente de la Asociación de Padres de Familia de Colombia y el señor decía que en Colombia al año se gradúan 300.000 bachilleres del país. Esos 300.000 bachilleres, solo el 50%, es decir, 150.000, están logrando entrar a la educación superior. Y de ese 250.000, solo el 50% se está graduando de la educación superior. Es decir, que 225.000 jóvenes aproximadamente se pierden desde el sistema educativo a partir de 11 grado y hasta la culminación de la educación superior. Tenemos una brecha grandísima. Entonces ahí empecé a trabajar con un profesor mío que era Engler Stephen y con unos amigos y empezamos a decir vamos a crear una super beca para que mucha gente pueda acceder a la educación superior, especialmente la gente del Colegio Sabio Caldas en Ciudad Bolívar. Y abrimos después de mucho tiempo nuestra primera beca, nuestra primera convocatoria para la beca de educación superior de la Fundación HELP en Ciudad Bolívar. El número de inscritos fue 0, no se inscribió nadie. Y ahí nos dimos cuenta que no estábamos entendiendo bien el problema, porque no es solo que la gente no tuviera los recursos para entrar a la educación superior, sino que había algo más, había otros criterios, otros factores, otras causas que estaban afectando efectivamente lo que nosotros estábamos viendo. Y eso me lleva a nuestra primera conclusión de cómo deben repensarse las fundaciones, y es que las fundaciones deben entender el problema social que quieren solucionar. Muchas veces nosotros actuamos sin entender efectivamente qué es lo que estamos haciendo. No comprendemos bien el problema y creamos una solución. Inclusive muchas veces lo hacemos al contrario, creamos la solución y la encauzamos dentro de un problema. Y eso lo único que lleva es que estemos enfocando mal nuestras acciones. Entonces, a raíz de que efectivamente fracasó nuestro segundo intento de emprendimiento social,
empezamos a investigar a ver qué era lo que de verdad estaba pasando en la educación superior de Colombia. Y en ese momento descubrimos las cifras reales de que efectivamente el 50% aproximadamente de la población que ingresa a la universidad o pues a los estudios superiores no se está graduando. ¿Por qué? Por distintos motivos. Hay muchos factores, muchas causas que impactan que la gente no logre terminar sus estudios. La única que es permanente es que la gente no tiene los recursos suficientes de lo que cuesta la educación superior. Y se vuelve la causa principal cuando la gente ha completado más del 60% del programa. Es decir, la gente que logró iniciar a estudiar se queda sin plata a partir del sexto semestre y ahí queda fregada. Y es que además la educación superior no solo tiene un costo directo de pagar la matrícula, tiene unos costos asociados que también dificultan que las personas puedan educarse bien. Y eso significa lograr pagar las fotocopias, lograr pagar la vivienda, lograr pagar el transporte, la alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene un montón de costos asociados que hacen que la gente se quede sin recursos para poder pagar su educación. Puede ser además que una persona se quede sin trabajo, puede ser que sus padres sufran una crisis económica, etcétera, etcétera. Hay múltiples factores y ahí entendimos todo el global del problema que estábamos o que queríamos atacar. Al entender el problema, ahí sí dijimos, bueno, vámonos a la solución. Pero antes de contarles cómo estamos solucionando esto, voy a hablar desde otro problema que identificamos. Y es que en Colombia al año estamos deforestando 197.000 hectáreas de bosques en el país. Eso es casi que el tamaño de Bogotá deforestada anualmente en este país. Y que además somos unos grandes productores de chatarra. ¿Por qué? Porque tenemos celulares, computadores, televisores, audífonos, etc. Todas las vainas electrónicas, lo único que generan al final de su uso es chatarra. Y esa chatarra no la estamos reutilizando. A pesar de que la reutilización de la chatarra tiene un montón de elementos que son reutilizables. Por ejemplo, un celular. El 45% de un celular es plástico y el 20% son otros metales. Los dos son reutilizables o reciclables, digamos en el caso del plástico. Entonces tenemos un problema adicional a que estamos deforestando y no estamos utilizando la chatarra que efectivamente estamos produciendo. Y eso nos lleva a otra conclusión, y es que la innovación es la clave del progreso de las fundaciones. Adiós a las alternativas tradicionales, adiós a la simple asistencia de la caridad, no por ende porque esté mal, pero tenemos que cambiar el modelo de cómo estábamos pensando las soluciones y replantear realmente cómo podemos ser innovadores en nuestra forma de ejercer las soluciones a los problemas sociales. ¿Por qué? Porque tenemos que salirnos de la cuadrícula, tenemos que salir desde la óptica clásica de cómo se están viendo los problemas a lograr romperla y entender bien cómo crear alternativas distintas, cómo creamos un mecanismo distinto de financiación, cómo hacemos que los recursos y los residuos aprovechables de la chatarra efectivamente se puedan monetizar. Tenemos que romper el chip y recuperar la innovación en todas las ideas sociales. Las fundaciones tenemos que salirnos de lo clásico de sí, también son necesarias las organizaciones que van y le cantan a los niños, les leen los cuentos, etc. Todo eso sigue siendo necesario, pero para solucionar los problemas de fondo y realmente tenemos que romper el chip de la tradicionalidad, tenemos que lograr replantear eso. Para eso uno tiene que mirar qué se está haciendo en el mundo, qué están haciendo en otras partes, esas acciones son extrapolables acá o no, cómo funcionan los créditos educativos en Alemania, en Francia, en España, en Estados Unidos, donde sea, qué están haciendo en otras partes del mundo para efectivamente nosotros traer ideas a romper los esquemas sociales. Y ahí es donde tenemos que enfocarnos las fundaciones, cómo romper con las alternativas tradicionales y cómo innovar de verdad en la formulación de las acciones sociales que estamos haciendo. En nuestra historia, digamos, lo que nosotros logramos conectar fue ese problema con la solución a través del crowdfunding, cómo romper el esquema de financiación clásico de la educación, porque nosotros no teníamos los recursos para salir a prestarle la plata a los estudiantes, sino que teníamos que buscar un mecanismo alternativo de financiación, y ese mecanismo de financiación fue el crowdfunding. Para los que no sepan qué es el crowdfunding, es armar vaca por internet, no es otra cosa distinta a eso. Y es que todo el mundo se meta la mano al bolsillo y todo el mundo aporte dentro de la capacidad de sus posibilidades 25, 50, 100 pesos, lo que sea que pueda aportar.
pero todo el mundo aporta y ahí cada peso cuenta, cada peso vale. Y esa financiación del estudiante además no es un crédito educativo, sino que lo que hicimos fue crear una contraprestación del estudiante de un porcentaje para crear ahí sí un ciclo de apoyo colaborativo. Entonces un 75% es donación, un 25% es un préstamo. De tal manera que estamos logrando que haya un enfoque social con un enfoque económico que nos permita también darle escalabilidad a la idea. Y lo segundo que hicimos, que es el proyecto que estamos desarrollando en este momento, es la economía circular. La recolección de la chatarra para nosotros lograr efectivamente reutilizar todos esos recursos en la monetización de la chatarra y con eso financiar intervenciones sociales. Y por el otro lado, en el tema del medio ambiente, pues vimos el mundo de la economía circular. La economía circular básicamente, para el que no sepa, es cómo reutilizar nuestros provechos para que el ciclo de un residuo, de un producto, no se acabe con su utilización, sino con su reutilización o reciclaje. De tal manera que logremos romper la chatarra como basura y volvamos la chatarra como beneficio y como producto para generar una monetización de los recursos y con eso hacer unas intervenciones sociales. De ahí es de donde nacen HELP y 3x33. Ideas innovadoras, considero yo, que rompieron los esquemas de financiación 1 y 2, el esquema de monetización de los residuos, para lograr impactar en dos problemas que por fin logramos entender y que supimos cómo abordarlos desde una manera que rompiera el molde de funcionamiento normal de lo que estábamos acostumbrados acá en Colombia. Nosotros no tuvimos miedo de romper el esquema, de salirnos del molde y arriesgarnos a hacer algo que en su momento nadie estaba haciendo, que era el crowdfunding, y ahí es donde está la innovación, romper el esquema y atreverse a hacer algo arriesgado. Si uno no se arriesga, esta vaina no va a cambiar. Y cómo funcionan las empresas se arriesgan diariamente. ¿Por qué las fundaciones no podemos arriesgarnos? ¿Por qué nosotros no podemos replantear el modelo de negocio que tenemos para plantear donde haya ideas innovadoras, creativas, que generen una generación de valor agregado entre la sociedad? Rompamos los esquemas tradicionales. Pero la sociedad no siempre está lista para aceptar estos cambios. Como le pasa al mercado con ánimo de lucro, nos pasa al mercado sin ánimo de lucro. Porque muchas veces nos piden que usemos un lenguaje correcto, nos piden que tengamos una manera de comunicarnos. Y el lenguaje formal nos lleva a nuestra tercera conclusión, y es que la publicidad debe ser más arriesgada, pero con un adiós al amarillismo. Nuestro lenguaje formal nos ha llevado a que nos comuniquemos como organizaciones de una manera donde estamos con un montón de niños, siempre todos sonriendo, en lugares donde hay muchísima pobreza, y entonces todo el mundo nos da un montón de likes, pero eso no está transformando nuestra manera de comunicarnos, eso no está vendiendo efectivamente nuestras actividades. Pero la sociedad también nos juzga un montón si hacemos publicidad un poco más agresiva. Entonces, si logramos mostrar cosas de la situación real, estamos rompiendo tabúes, y eso la gente tiende a rechazarlo muchas veces. Los tabúes nos tienen también fregados en que la comunicación de las fundaciones o de las organizaciones sin ánimo de lucro tiene que ser siempre a través de la felicidad, la esperanza, pero no nos muestran problemas reales, y hacer que la gente pueda pensar que las causas van más allá. Si logramos romper con la publicidad y nosotros como sociedad también rompemos nuestro tabú de siempre querer ver fundaciones que sean el motivo de la felicidad en el marco de la desigualdad, pues eso nos lleva también a que las fundaciones tenemos otra responsabilidad, y es la transparencia en los recursos debe ser un pilar fundamental. Todos los recursos que usa una fundación deben ser absolutamente transparentes. Nosotros somos casi que una entidad pública, por llamarlo de alguna manera, en donde tenemos un montón de gastos, pero esos gastos tienen que ser transparentes de cara al donante. Tenemos que rendirle cuentas de cada peso que se gasta efectivamente para que la persona diga vale la pena seguirle donando a esta gente. Nos han robado la confianza de las fundaciones muchas veces porque se han usado para desfalcar al Estado. Sobre todo acá hay un punto fundamental, y es que cuando uno está tratando de convencer a alguien de que por un peso no va a recibir nada a cambio, sino simplemente el beneficio de sentirse bien, pues ahí es donde uno tiene mayor responsabilidad, porque efectivamente la gente tiene que tener una transparencia de que
el dinero que podría haber usado para comprarse una Coca-Cola, ese dinero va a ser bien invertido en una causa social. Bien sea para crecer la fundación, de pronto puede ser que hay organizaciones que invierten en el funcionamiento de las donaciones para usarlas en mayor crecimiento de la organización, pero todo tiene que ser transparente, sí o sí tenemos que rendirle cuentas al donante, y eso tiene un componente ético absolutamente gigantesco, porque acá es donde está nuestra cara, nuestro cuerpo, nuestro nombre en juego. Es que nosotros somos los que ponemos la cara por el uso debido a esos recursos. Por último, y la más importante de las conclusiones, es que nuestras organizaciones deben estar sentadas sobre un pilar más grande que las propias acciones que estamos desarrollando o las causas que estamos solucionando. Nosotros tenemos que tener una visión de la organización mucho más allá de simplemente ayudar al financiamiento de la educación, ayudar a la economía circular y las intervenciones sociales. Tenemos que ir mucho más allá. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que enamorar a la gente de las causas sociales, tenemos que lograrlos movilizar, tenemos la responsabilidad de convencer al capitalista de que solo a través del capital no vamos a romper las barreras de la desigualdad y la inequidad de este país y del mundo en general. Pero entonces tenemos que lograr convencer a las personas que tienen que movilizarse por algo más. El pilar de acción que nosotros hemos visto, y sobre todo en este mundo actual, es que tenemos que salir de las redes sociales. Nuestro reto es movilizar a la gente para que vayan más allá de las redes sociales. Las redes sociales no van a salvar el mundo. Un like no va a cambiar, no va a hacer la gran diferencia. Lo único que va a hacer la gran diferencia es que la gente de verdad se vuelva un motor o un agente de cambio, un accionar en tanta problemática, que de verdad logremos convencer a las personas de que piensen en alguien más. Usted lo puede llamar como quiera, lo puede llamar Dios, que su pilar fundamental es Dios, su pilar fundamental es la Pachamama, su pilar fundamental es el cristianismo, su pilar fundamental es la filantropía, como sea que le quiera llamar. Nosotros lo llamamos conciencia colectiva, porque creemos que cada uno debe ir un poco más allá de la visión individual de su propio rango de acción. Cada uno puede hacer algo por alguien más. Nosotros a eso le llamamos conciencia colectiva y comunitarismo, porque tenemos que romper de verdad la forma como estamos llevándonos como sociedad, y eso nos lleva a que las fundaciones no sean simplemente una acción de vamos a leerle un cuento a un niño, vamos a darle un like, vamos a dar una plata, sino que tenemos que lograr movilizar y cambiar, transformar de verdad la manera como nos estamos viendo como sociedad. Ese es nuestro reto más importante. Cómo repensarnos la manera de impactar en la movilización de las personas en una visión colectiva como sociedad. Muchas gracias.